Como no sabía qué hacer, me puse a buscar la fuente de los gritos por la casa y a pedir, como si rezara, que bajase el volumen. No le pedí que dejara de aullar, que fuese más discreta, eso le pedía. Se lo había pedido a otros fantasmas en el hospital antes, en una clínica después. A veces funcionaba este ruego. Mi madre siempre tuvo sentido del humor, así que el pedido de bajar el volumen la hizo reír. No la encontré ese día, que me tomé libre en el trabajo, pero sí por la noche, sentada en el piso de la habitación donde había muerto, ahora convertida en un depósito de muebles que nunca me tomo el tiempo de tirar o regalar. Estaba delgada, pero como al principio de su cáncer. No era una mujer seca y afiebrada de los últimos meses. No quise acercarme. Apoyada en la puerta, con las rodillas temblando, le canté. Y mientras cantaba me dejé caer hasta que quedamos las dos frente a frente, sentadas, yo con las piernas cruzadas, ella sobre sus rodillas. Era la canción que la tranquilizaba cuando el dolor era insoportable, o al menos eso elegía creer yo. Esa noche no gritó. Así se despliega uno de los párrafos del primer relato de este compendio de 12 cuentos, reunidos en un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez, reconocida autora argentina por sus cuentos y novelas de terror. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Es considerada una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en América Latina. Algunas de sus obras más conocidas son Las cosas que perdimos en el fuego y Nuestra parte de noche. Mariana Enríquez nació en 1973 en Buenos Aires. Es periodista y subeditora del suplemento Radar del diario Página 12 y también es docente. Un lugar soleado para gente sombría fue publicado en marzo de este año. Este libro reúne una serie de 12 cuentos oscuros y perturbadores que exploran temas como la violencia, la marginalidad, la locura y lo sobrenatural. Enríquez posee un estilo directo y desgarrador que sumerge al lector en un mundo lleno de personajes complejos y con situaciones inquietantes. Estos relatos suelen estar ambientados en escenarios urbanos y contemporáneos de Argentina, lo que otorga un realismo crudo a sus historias, que te llevan a una exploración profunda de la oscuridad humana y de aspectos perturbadores en la sociedad contemporánea. Cada relato presenta situaciones y personajes muy inquietantes que transitan la violencia, la marginalidad, lo sobrenatural y lo macabro, dentro de una atmósfera opresiva y realmente perturbadora. Enríquez logra sumergirte a un mundo donde lo siniestro y lo grotesco se entrelazan con lo cotidiano. A través de su prosa hábil y evocadora, la autora logra crear una sensación de inquietud y desconcierto que perdura más allá de la lectura, dejando imágenes difíciles de olvidar. Un universo macabro y fascinante, donde lo monstruoso se entrelaza con lo humano en una exploración profunda de los límites de la realidad y de la psiquis humana. La autora utiliza en todos sus relatos la primera voz, generando una conexión emocional más intensa y creando una atmósfera más íntima y personal en cada relato, más cercana. De repente, brutalmente, te sentís como dentro de la mente y la experiencia de los personajes, como si estuvieras viviendo sus eventos narrados, en medio de una sensación de cercanía, pero también con una mayor inquietud y desconcierto, al estar tan cerca de las emociones y pensamientos perturbadores de esos protagonistas. Mariana Enríquez contribuye así a crear una experiencia de lectura muy intensa y envolvente que rápidamente te sumerge en mundos oscuros y perturbadores a través de la mirada y la voz de sus protagonistas. Un lugar soleado para gente sombría se caracteriza por ser directo, crudo, evocador y cargado de una intensidad emocional que atrapa al lector desde las primeras líneas. Su narrativa
es detallada y precisa, con un enfoque en lo grotesco que resalta lo inquietante de las situaciones y los personajes. En cuanto a la construcción de personajes, logra crear figuras complejas y multifacéticas que se debaten entre lo humano y lo monstruoso. Sus personajes suelen ser marginados, desposeídos o atormentados, con conflictos internos profundos y oscuros. Enríquez logra así adentrarnos en la psiquis de sus personajes, sus miedos, traumas y deseos más íntimos. Y trabaja muy bien esto de generar empatía y comprensión hacia ellos, a pesar de sus acciones perturbadoras o moralmente cuestionables. En cuanto a los recursos estilísticos, emplea metáforas potentes, descripciones sensoriales detalladas y un lenguaje crudo y directo para transmitir la atmósfera opresiva y perturbadora de sus relatos. Utiliza el simbolismo y recursos visuales para crear un impacto emocional, una sensación de inquietud y desconcierto que perdura a lo largo de la lectura. También juega con la ambigüedad y la sugerencia, dejando ciertos aspectos de las historias abiertas a interpretación del lector y creando un aura de misterio y suspenso que envuelve sus relatos. En Mis muertos tristes, por ejemplo, explora la temática de la muerte y el duelo a través de la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. El ambiente es opresivo y melancólico, con recuerdos dolorosos y presencias fantasmales que se entrelazan de manera perturbadora, en donde se van revelando secretos oscuros y traumas del pasado, aumentando de menor a mayor un clima de tensión y misterio, donde también se abre paso el peso de la memoria, la pérdida y la soledad. En el cuento Los pájaros de la noche, un grupo de adolescentes se aventuran a explorar un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Allí descubren una serie de pinturas extrañas y perturbadoras que parecen tener un poder inquietante sobre quienes las observan, combinando así elementos de horror en medio de una atmósfera opresiva que interpela sobre los límites entre la realidad y la fantasía. En La desgracia en la cara, trata la violencia de género y sus consecuencias. Una mujer que, tras sufrir un episodio de violencia por parte de su pareja, decide huir a un pueblo remoto en busca de refugio. Allí se ve envuelta en una serie de eventos extraños y perturbadores que la llevarán a confrontarse con sus propios miedos y traumas. Aquí Mariana Enríquez logra explorar de manera descomunal las sombras y los rincones más oscuros de la condición humana. El cuento Juli se remite a temas como la adolescencia, la identidad, la pertenencia y la manipulación emocional, en donde una adolescente solitaria y marginada se siente atraída por un grupo de chicas populares en la escuela. A medida que la narración avanza, se revelan secretos oscuros y perturbadores que ponen en peligro la frágil estabilidad de la protagonista. Un relato que bucea la profundidad psicológica en torno a la vulnerabilidad emocional de los adolescentes, con una capacidad de la autora para capturar esa intensidad de las relaciones interpersonales en un contexto de oscuridad y ambigüedad. En Metamorfosis, trata la transformación física y emocional de una joven que experimenta cambios drásticos en su cuerpo y en su mente, que la lleva a cuestionar su identidad y su lugar en el mundo, temas como la alienación, el autodescubrimiento y la aceptación de uno mismo, en una atmósfera cargada de angustia y extrañeza. En Un lugar soleado para gente sombría, explora la dualidad entre la luz y la sombra, la esperanza y la desesperación, a través de la experiencia de un personaje que busca un lugar de calma y serenidad en medio de la oscuridad que lo rodea. La búsqueda de redención, la lucha contra los propios demonios internos y la necesidad de encontrar un refugio en un mundo hostil y desolado.
un relato que se destaca por su profundidad emocional, su exploración de los conflictos internos del personaje y su capacidad para transmitir la complejidad de las emociones humanas. Los himnos de las hienas es un relato que explora la brutalidad y la decadencia que acecha en las sombras de la sociedad, llevando a reflexionar sobre la naturaleza humana y sus aspectos más oscuros, la violencia y la alienación, y su habilidad para crear un impacto duradero en la mente del lector. Diferentes colores, hechos de lágrimas, trata la exploración de la relación entre el cuerpo y la identidad. La verdad que logra inquietarte a través de estas descripciones de situaciones surrealistas y perturbadoras, en donde la autora logra desafiar las convenciones sociales y estéticas al cuestionar los estándares de belleza y la presión que las mujeres enfrentan para cumplir con ciertos ideales. La mujer que sufre es un relato de alta intensidad emocional que logra incomodar al lector a través de la descripción de situaciones desgarradoras y personajes vulnerables. Enríquez utiliza una prosa cruda y directa para explorar esta violencia que enfrentan las mujeres en esta sociedad patriarcal, llevando al lector a reflexionar sobre el sufrimiento y la lucha por la supervivencia, temas tabúes y dolorosos que los confronta a la realidad para cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la opresión de las mujeres, logrando así transmitir la complejidad de las experiencias femeninas en un contexto de dolor y resistencia, en donde la empatía, la solidaridad y la lucha por la igualdad de género son urgentes en un mundo marcado por la violencia y la injusticia. En El cementerio de laderas se abordan temas relacionados con la culpa, los traumas y las consecuencias psicológicas de experiencias dolorosas. Personajes atrapados en un entorno marcado por la violencia, la pobreza y la desesperanza, que enfrentan traumas que los persiguen y los atormentan, generando sentimientos de culpa, miedo y desesperación. Mariana Enríquez utiliza la metáfora del cementerio de laderas para representar el peso de los secretos y las heridas que los personajes llevan consigo. Un artista local trata también sobre el desconcierto en un pueblo rural lleno de misterios que es visitado por una pareja. Eso que comienza como por una escapada, con algunos detalles fuera de cierta lógica, comienzan a ser vertiginosos y descabellados. Es un cuento lleno de encuadres fotográficos, imágenes impactantes que se construyen en la mente del lector como cinematográficas, de alto impacto, apelando a sentimientos de pánico, soledad y abatimiento. Y el último cuento, Ojos Negros, son personajes acechantes, desconcertantes, marginales, fuera de este mundo, víctimas o victimarios. De repente se nos presentan, piden ayuda y a la vez emanan con solo su presencia una amenaza, sueño o realidad, donde solo transita el dolor y el miedo. Son cuentos de verdad fuertes, en todos los sentidos. A mí me fascinaron. Enríquez es una autora para seguir y recomendar. Es para lectores audaces y desafiantes, a sobrellevar los personajes por un buen tiempo en la cabeza. Los dejo con esta reseña de Un lugar soleado para gente sombría, de la escritora argentina Mariana Enríquez, publicado por la editorial Anagrama en marzo de este año. Gracias por escucharme hasta aquí y nos encontraremos en nuestra próxima lectura.